Amigos, el desempleo es un problema que tiene repercusiones en varios niveles en el país. Se traduce en capacidad productiva ociosa y desaprovechamiento de un gran recurso, el recurso humano, marginamiento también de una parte de la población, la cual no tiene acceso a la creación y al disfrute de la riqueza. Para hablar del desempleo en Venezuela y sus posibles causas, tenemos con nosotros el día de hoy a Gabriel Walt. Él es director del Observatorio de Empleabilidad y Procesos Formativos de la UCAP. Gabriel, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación, buenos días. Ustedes han hecho un estudio sumamente interesante y me gustaría que profundizáramos en lo que arrojó con respecto a cuál es la población más discriminada de acuerdo a su edad en Venezuela. Bien, las cifras que disponemos en este momento son las cifras en COVID que llegan hasta finales del 2023. Ahí se puede apreciar que, y está a la orden además del público, lo pueden descargar en la página web de Encovi, que si consideramos la fuerza laboral por encima de los 15 años, el 52% está ocupado, ¿sí? Indistintamente de que eso sea un trabajo formal o no. Esto quiere decir que hay un 48% de las personas por encima de los 15 años en Venezuela que no tienen una ocupación. Ahí bueno, es bueno luego ver la diferencia entre lo que es un trabajo y un empleo. ¿Sí? Un trabajo es todo aquello que realizas por algún tipo de bien en compensación, mientras que el empleo supone algún tipo de relación contractual. En este momento, de esa mitad del país que está ocupada de alguna manera, prácticamente la mitad está trabajando por cuenta propia, ¿sí? Aproximadamente un 27% para el sector privado y el resto para el sector público. O sea, estamos hablando que la mitad de la mitad trabaja para el sector privado, la cuarta parte, perdón, de la mitad trabaja para el sector privado y aproximadamente una cuarta parte para el sector público. En el caso de sector privado, viendo algunas cifras que nos compartía Drubal Oliveros hace poco en unas entrevistas que estaba dando, el salario promedio de un privado está más o menos en 170 dólares, mientras que el sector público, un 90 dólares, perdón. Cuando digo salario, no lo dije bien, es ingreso total. Okay. Algo dramático allí es que más o menos el 95% del ingreso de quienes están en el sector público es por concepto de bonificaciones y 70% del privado también es por concepto de bonificaciones. O sea que esta foto que te estoy dibujando pues pinta un país que por un lado no tiene unos niveles importantes de empleo como lo conocemos tradicionalmente, y quienes tienen algún tipo de relación estable con un empleador, sea público o privado, realmente perciben un ingreso promedio que no les alcanza ni siquiera para la cuarta parte de la canasta básica alimentaria solamente. A medida que vamos acumulando experiencia, en el caso de Venezuela, pues en vez de asociarlo a ese plus de conocimiento y justamente de eso, de tener la vivencia laboral, tiene como otro sentido. ¿Qué pasa con las personas cuando superan los 30 años de edad? Que me pareció verdaderamente impresionante como resultado de este estudio que ustedes realizaron. Sí, ha estado circulando en varios medios posibles discriminaciones por encima de los 30 años. Yo no dispongo en este momento de unas cifras que confirmen que hay una discriminación especial por encima de los 30 años. Históricamente no ha sido extraño que para cierto tipo de oficios y empleos, sobre todo a nivel de comercio, que es la actividad prevaleciente en Venezuela, el comercio y servicios, se busque personas jóvenes primero porque suelen ser más económicas, ¿sí? Segundo, personas menores de 30 años tienen más probabilidades de no tener responsabilidades familiares, no tener hijos. Eso no solamente los hace más económicos para el empleador, sino que los hace más susceptibles de flexibilidad en cuanto a horarios, quedarse un rato más cuando sea necesario, quizás hay menos exigencias y más tolerancia a la demanda del empleador, pero eso no es algo novedoso, eso es algo que en cierto tipo de trabajos, de empleos relacionados con comercio siempre ha existido. Claro, yo tenía la idea, la percepción de que era, no sé, por encima de los 50 o 60 años por la relación con la tecnología, pero me quedo impresionada cuando veo que hay discriminación o, aunque no se tengan las cifras como tal, existe esa percepción hacia las personas que superen los 30 años, porque tú dices, bueno, todavía una persona de 30 años está en un estado productivo de su vida.
Sí, no tenemos de nuevo en este momento, no manejamos evidencia directa de que hay una discriminación Ujú. formal por O encima de los 30 preferencia. años, pero Ujú. ciertamente, sí, lo que sí sabemos es que, de nuevo, de ese mundo que está trabajando actualmente, ¿ok? Eh, si te vas a algunos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, puedes ver que prácticamente el 54% se está dedicando al comercio y a servicios. Ese es un sector donde hay preferencia por los más jóvenes por las razones que te decía antes. Hay un debate mundial en torno a la edad y a las capacidades que puede tener la persona para ser útil profesionalmente. Yo creo, esto es opinión mía, que si algo somos en Venezuela, somos bastante flexibles en general, donde no hay demasiados estereotipos. Ahora bien, ciertamente se está volviendo cada vez más necesario que los profesionales y no profesionales se hagan de herramientas tecnológicas que los haga más potables, que los haga más atractivos laboralmente, desde temas digitales, pasando por trabajos colaborativos, y obviamente la pandemia pues cambió las reglas del juego, tanto para el empleador como para el empleado, y la empresa empieza a verse más como una plataforma y no solamente como un empleador de 8 a 5. Si usted quiere trabajar desde casa o parcialmente a distancia, es más cómodo para muchos. Sin embargo, vas a tener que manejar más herramientas colaborativas, vas a tener que manejar más herramientas digitales en general, y ciertamente después de cierta edad, no es que no se pueda aprender, pero el ideal es, como sabemos, que los jóvenes aprendan todo cuando son niños, ¿no? Todo lo que aprendes temprano es más fácil de aprender, no Claro. solo por un tema de edad, sino porque una persona por encima de sus 30 años tiene más responsabilidades y menos tiempo de aprender nuevas herramientas. No sé si contemplan esto dentro del estudio, pero ¿cuál es la percepción que se tiene sobre el impacto del desempleo en la economía de las familias venezolanas y también en el país como tal? Ya, bueno, si nos remitimos a lo que podemos ver en Encovi, y recientemente pues ya tenemos un tiempo haciendo entrevistas a empleadores, bueno, primero hay que diferenciar entre lo que pasa en algunos centros poblados, como es el caso de Caracas, probablemente Valencia, Barquisimeto, Maturín, dentro de Puerto La Cruz específicamente lecherías. Se han creado estas especies de burbujas productivas donde mucha gente va migrando cada vez más para conseguir empleo o trabajo allí, porque la economía se está moviendo principalmente en esos centros poblados, ¿no? Hay un poco más de flexibilidad en cuanto a gasolina, servicios básicos, luz, etcétera. Entonces, empezamos a tener no solamente un desequilibrio en la tasa de ocupación, y dentro de esa tasa de ocupación quienes tienen un empleo formal y no lo tienen, sino que además se crea un desequilibrio geográfico, donde no es lo mismo producir en ciertas ciudades y pueblos que producir en la capital o en estos centros poblados, de lo que te hablaba. Entonces, no es solo un tema de ver el país como algo homogéneo donde hay una cantidad de gente sin empleo. No es lo mismo tener un empleo, no voy a mencionar ninguna ciudad pequeña, que tenerlo en Caracas, donde está pagando un poco más. Entonces, esto está generando, entre otras cosas, una movilización Sí. importante de la población, entre otras desde Occidente hacia la capital. Sí, hemos tenido varias entrevistas donde nos han argumentado eso, que por cuestión de servicios públicos, de deficiencias en el interior del país y de mejores oportunidades laborales, la gente se está trasladando a la capital. Vamos a hablar un poco acerca de eso, versus los costos que significa vivir en una gran ciudad como Caracas y el ingreso. Hay personas que refieren que no es tanto la poca oportunidad laboral, sino los bajos salarios. Claro. Sí, el venezolano está enfrentando desde hace un tiempo una paradoja que es dolorosa, que a nosotros, a nosotros me refiero a nuestra generación, Ujú. nos enseñaron que es importante el tener estabilidad. Sí, tener un empleo, responder a un empleador, cuidar el trabajo, llegar en hora, escalar posiciones. Eso suena muy bien y da cierta tranquilidad. Sin embargo, tenemos reportes de empresas grandes y conocidas que todavía quedan en Venezuela, donde los empleados optan por renunciar para trabajar por cuenta propia. ¿Ok? Esto es importante porque quiere decir que con todo y la desventaja, tanto cultural como emocional, que da estar por cuenta propia y no bajo un empleo tradicional, Sí. la persona se da cuenta que puede ganar el doble, el triple o más trabajando por cuenta propia, bien con un oficio formal o bien, como decimos en criollo, matando tigres, antes que con un empleador.
Y eso es doloroso sobre todo con personas que ya tienen años perteneciendo a una organización, quieren seguir perteneciendo a esa organización, pero por cumplir un horario de 8 a 5 no pueden dedicarse a otras funciones y el dinero no le está alcanzando. Eso genera un desequilibrio emocional en el cual la persona tiene que decidir entre ganar poco y no suficiente o estar por cuenta propia y no tener estabilidad laboral. Es decir, que en cualquier escenario salimos perdiendo, no solo económicamente, sino emocionalmente también. Y eso es algo que le ha hecho una mella importante en el venezolano. Uno ve memes, me toca mucho estudiar el mercado de los jóvenes. Hay uno que dice, la que se ve la cara del chavo y dice, con cara de susto, dice, cuando el taxista te dice que estudió la misma profesión que tú estás estudiando, ¿no? Sí. Y eso Es uno como se la ríe, proyección que pero tú te haces. ciertamente, No, no, y la verdad que da mucha tristeza. O sea, me río por la ironía que genera el sentimiento de intuir hacia allá voy yo, después de todos los esfuerzos de estudiar una carrera universitaria. Es de verdad contradictorio. sí. Quisiera Sí, compartirte otro ángulo que tiene que ver con esto y es en relación a las personas que tienen un problema de salud, cómo son tratadas desde el punto de vista laboral por las empresas. Por ejemplo, Aurora Mercedes Hernández nos escribe por YouTube y dice, buenos días, feliz día y bendiciones para todos. Hace 20 años padecí un cáncer de mama y no me contratan en ningún empleo. ¿Qué casos has tenido similares de algún tipo de discriminación en la contratación por antecedentes en relación con la salud? no, desde el observatorio no manejamos esa información. Yo creo que habría que, yo no te lo puedo responder cabalmente, pero creo que el personal que lleva la encuesta en COVID podría hablarte un poco más de eso. En nuestro caso, en el sector joven, no hemos tenido reportes de una discriminación tan fuerte como la que me estás mencionando, ¿no? Sin embargo, pues no hay que, Pero a hay ver, es fácil riesgo, o sea, en imaginar. líneas generales, así no tengamos las cifras, me imagino que debes haber escuchado casos similares. eh, Ciertamente pueden haber dificultades cuando el empleado que está bajo dependencia formal, legal, empieza a tener necesidad de ausentarse sistemáticamente, ¿sí? Porque los empleadores han tenido que hacer un gran esfuerzo, muchas veces por reducir la nómina, hay un gran esfuerzo por producir con menos capacidad de la que tenía antes la organización, y si bien sabemos que hay un conjunto de leyes que implican inamovilidad laboral y una cantidad de beneficios para el empleado, también es verdad que hay un empleador que está muchas veces haciendo agua, no solo consiguiendo personal, sino que personal calificado que funcione. Entonces, con eso no estoy justificando ningún tipo de No, discriminación, entiendo, solamente entiendo. mencionando que si un empleado tiene que ausentarse por un periodo indeterminado por una enfermedad importante y además seguir recibiendo compensación, eso me imagino que le va a generar al empleador la necesidad a su vez de buscar otro personal. Ahora, si eso está generando una discriminación tan fuerte como la que tú me vienes mencionando, no tengo esa información en ese momento, pero bueno, el caso que mencionas de la señora que escribe suena algo bastante injusto, ¿no? Sí, yo pienso que hay como algunas variables que generan preocupación en los venezolanos, en cualquier persona, creo yo. Tiene que ver con la edad, temas de salud y también, por ejemplo, la condición de la mujer en edad reproductiva. O sea, creo que también eso es otro punto que toman en cuenta los reclutadores de recursos humanos al momento de emplear a una persona en una empresa. No sé qué experiencia tienes tú con respecto a eso. Sí, el tema del embarazo es antiguo, de las pruebas médicas que no deberían hacerse pruebas de embarazo sin informar debidamente a la persona que está aplicando. Mi experiencia como empleado en las organizaciones en las que he estado, yo personalmente he presenciado mucho respeto a los periodos de ley de permiso prenatal, postnatal, etcétera. De cara al ingreso en una nueva organización, sabemos que es un tema que de esos secretos a voces que es delicado porque legalmente no debería importar que la persona esté o no en estado de embarazo. Sin embargo, también es difícil esperar que un empleador se haga la vista gorda y diga, bueno, voy a ingresar a esta persona y dentro de 3 meses la voy a dar de permiso, no solamente de pre-postnatal, sino que además luego todo lo que es el permiso de lactancia, cuando más bien la empresa está haciendo un esfuerzo grande por mantener su nómina. De nuevo, estamos en un escenario donde están las leyes, está el deber ser, y está la realidad pragmática que enfrentamos día a día. Y eso inevitablemente nos genera unos debates difíciles de resolver, porque el deber ser muchas veces no da el traste
con la realidad que viven los empleadores y que viven las personas. Pero el tema del embarazo es antiguo, eso lamentablemente ha estado presente en organizaciones, pero eh, también tenemos reportes de organizaciones que más bien felicitan y ayudan a la madre a tomarse su debido permiso. Gabriel, háblanos un poco bajo el panorama actual que estás describiendo, ¿qué es lo que busca un empleador y un empleado actualmente en Venezuela? Muy bien, eso ciertamente depende de la edad. En el caso de los jóvenes, sabemos que lo que más están buscando en este momento, primero es estudiar. Cuando salen bien los que salen de bachillerato y van a trabajar directamente, o bien los que continúan estudiando, sean carreras largas o carreras cortas o cursos, la buena noticia es que el joven quiere seguirse formando y sabe que tiene que aprender. Lo que ha cambiado en el joven es el interés por hacerlo por medio de carreras largas. Cuando era un 70-80% de la población que salía de bachillerato que quería hacer carreras largas, en este momento estamos hablando de un 50% en promedio que espera una carrera larga. El resto ha aumentado la proporción que quiere hacer estudios cortos. Esto es importante porque cada vez hay más jóvenes que quieren ingresar rápidamente al mercado laboral, pero quieren seguir aprendiendo. De hecho, una sugerencia para los empleadores es que en los paquetes coloquen desarrollo y formación temprana, porque el joven que todavía vive con los padres está dispuesto a ingresar a un mercado laboral a cambio de formación, desarrollo y currículum y poner en segundo lugar la remuneración. Eso no quiere decir que no le importe la remuneración, por No supuesto que entiendo. sí, pero está dispuesto a hacer algunos sacrificios. Por el lado del empleador, sabemos que hay gran necesidad de profesionales con competencias muy específicas, con habilidades técnicas en programación, manejo de herramientas digitales. Hay venezolana, sin embargo, el empleador también está pidiendo habilidades blandas, es decir, capacidad de negociar, aceptar críticas, seguir instrucciones, el poder liderar equipos de trabajo, llevar un proyecto a buen término y ser flexible en que no siempre hay todos los recursos que usted les enseñaron en la universidad que debería tener y hay que resolver con eso. Entonces, el empleador está buscando un empleado que sea más autónomo, un trabajador que pueda resolver más por cuenta propia, que no me traiga problemas sino soluciones y que además entienda rápidamente el propósito de la organización. Cosa que a los jóvenes les cuesta un poco, porque digamos, así como algunos los han llamado la generación de cristal, hay una tendencia a no recibir muchas críticas, a decir, bueno, ya hice lo que a mí me mandaron, ¿no? Y a veces hay que ver un poquito más allá de que tal vez Mira, lo que tú hiciste no es todo. sobre ese punto quisiera profundizar. Se ha dicho últimamente que los empleados están buscando más, los empleadores, personas que tengan capacidad de sinergia, de adaptarse a las situaciones, de trabajar en equipo, que fluya con el proceso, que tengan eso que llaman inteligencia emocional, que una persona, por ejemplo, que se haya graduado con buenas notas o que le invierta muchas horas del día a su trabajo. ¿Qué piensas tú? ¿Esto es cierto? Lo que nosotros estamos viendo es que sí es correcto. Efectivamente, el empleador está buscando una persona que lidere, que tenga capacidad de ver un proyecto y ver la organización en el largo plazo, que tal vez no fue el primero de su promoción, tal vez no tuvo las mejores notas, pero también sabemos que se puede aprender sobre la marcha. ¿Sí? Eso no quiere decir que no estén buscando buenos profesionales, pero no necesariamente el mejor rendimiento académico correlaciona con el mejor desempeño profesional. Se está buscando un profesional que tenga, como dijiste, habilidades sociales, que sepa negociar. Eso no quiere decir que piratee, ¿no? O sea, que no tiene conocimiento y lo resuelve todo con labia, como decimos, ¿no? Esa no es la idea. Pero sí está buscando un profesional que sea integral y que si no tiene alguna formación técnica o algún conocimiento, sepa cómo buscarlo y dónde buscarlo. Pero en este momento, además en un mercado contraído como el venezolano, el empleador está buscando estos hombres de orquesta donde usted puede liderar el equipo, hacer la tarea básica y si se presenta una situación inesperada, sabe cómo enfrentarla y resolverla, incluso cuando el jefe no está, ¿no? ¿Cuál es el mayor desfase o el shock más fuerte que sufren las personas? Porque cuando estamos estudiando tenemos una utopía y cuando nos enfrentamos al mercado laboral vemos que la realidad es totalmente opuesta. Háblanos acerca de esos casos. ¿Te refieres al choque Cuando entre la nos salida de la graduamos universidad pensamos y... que ya vamos Sí, a conseguir trabajo y resulta que cuando sales al mercado laboral te piden años de experiencia y si no comenzaste joven haciendo pasantías, pues no tienes esa experiencia. ¿Cuáles son esos contrastes entre lo que tú piensas cuando estás estudiando y realmente cuando sales a la calle que te tienes que enfrentar a un mercado laboral además competitivo?
Sí, afortunadamente las cosas han cambiado un poco. Si bien en la solicitud de empleo puede haber muchas exigencias en cuanto a experiencia y hay oficios y profesiones donde hay que tenerla, el empleador está más atento a qué es lo que el joven puede hacer. Muéstrame lo que eres Ok, capaz de sus hacer. habilidades. indi- in- y en el caso del joven, algunos de los golpes que se lleva, un poco lo mencionamos antes, es que tal vez no me la tengo comida por estar en hora y hacer lo que me dijeron, no quiere decir que todo está bien. Tal vez no estoy leyendo entre líneas, no entiendo por qué el superior se molestó si yo hice todo lo que me dijo. Y después con el tiempo voy entendiendo que es que él tiene una manera de hacer las cosas y yo me fui de cabeza a hacerlo como me dijeron en la universidad y no a preguntarle a la secretaria del jefe cómo es que le gusta que hagan las cosas. Y en no que te dijeron probablemente en la universidad que a veces hay que hacer eso, tomarse un cafecito, ¿no? El clásico cafecito. No hay una materia en la universidad que sea cafecitología, donde Claro. usted, con quién y cuándo tomar un cafecito para preguntar qué. Pero en la medida en la que uno, como decimos, desarrolla canitas y barriguita, nos damos cuenta de lo importante que es leer entre líneas. Y yo creo que ese es uno de los golpes más fuertes que se lleva. ¿Cómo es que si ha hecho todo perfecto, mi trabajo no está bien si yo lo hice impecablemente bien? Es que su trabajo no es solamente hacer una tarea, su trabajo es integrarse en la organización y alinearse con el objetivo de la organización. Y eso toma un tiempo y una madurez que los jóvenes no siempre tienen al salir al mercado laboral. Vamos a hablar un poco acerca de la generación cristal. La nombrabas anteriormente. Quisiera saber qué significa para esta generación valores que aprendimos como por ejemplo la puntualidad o el tener iniciativa propia y no hacer exactamente lo que te piden, sino tener esa capacidad de dar como la extramilla. Sí, primero aclarar que es delicado estereotipar a las Ujú. generaciones bajo un título, ¿no? Sí, Porque en claro. una misma generación, dependiendo de la procedencia y de la familia y del entorno Ujú. social, hay jóvenes que son maravillosos, tremendamente productivos. O sea que Sí. no, siempre es delicado Y que ponerle las sello etiquetas a molestan, la ¿no? generación. Porque no todo el mundo se puede sentir bien Sí, que te califiquen sí, como generación cristal. sí, sobre todo una etiqueta negativa, ¿no? Porque Ujú. esa etiqueta alude a que son frágiles y a Sí, que se quejan correcto. por todo y que no aguantan presión. ¿Ok? Entonces a nadie le gusta que lo negativamente. Hubo como un furor con esta generación que llamaron millennials, luego centennials, Ujú. porque supuestamente eran los nativos digitales que nacen con una tablet o un teléfono en la mano Sí. y se creía que esto los iba a hacer tremendamente competentes en el mundo digital. Y la verdad es que no hay una evidencia tan dura en que eso es así. Ciertamente se adaptan rápidamente a los entornos digitales, de eso no hay duda. El tema está en que sea haciendo una agenda en papel o sea usando su agenda en el teléfono, agenda es agenda. Y el cómo se hace la agenda, qué se prioriza, cómo se distribuye el tiempo, cuándo se tienen que cambiar cosas o cancelar reuniones, eso es indistinto del papel o de la tecnología. Entonces allí es donde por un lado parece que hubo una generación que privilegiamos mucho, lo consentimos mucho, les hicimos pensar que el mundo era de ellos y que por estar aquí, respirar y ser, merecían el mundo. Y le dijimos no te dejes pisar, no dejes que hagan contigo lo que sea. Y pareciera que hay una tendencia general a no tengo por qué seguir instrucciones si mi intuición me dice que voy por allá. ¿Ok? Y a veces sí, seguir instrucciones es bueno, sobre todo cuando usted está empezando. Aquello de primero es como los ejércitos, empiece lavando baños y poco a poco va a ir subiendo. Y es común, sobre todo, que un chico que sale de la universidad, a mí me ha pasado que mi profesor, yo no trabajé, yo no estudié 5 años para hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, ojalá tuviéramos 10 personas más en este departamento, pero hoy nos toca. Y al director a veces también le toca, entre comillas, limpiar baños. Es decir, no, y estoy seguro que ustedes allá en el canal, uno nunca sabe cuándo le toca pegar el micrófono con un tape, porque la persona estaba ocupada y Sí. hubo que poner tape. O sea que Entonces, al además decir de la generación habilidad digital, debe tener la persona humildad. es una especie de verse a sí mismo con más humildad y reconocer que no somos la tapa del frasco porque mi papá y mamá me dijeron que lo era o porque me gané algún premio genial en bachillerato, y que somos simplemente un ciudadano más que tiene que trabajar muy duro para ser útil para su entorno, para su comunidad y para su familia. Y pareciera que ese es un mensaje que fue sustituido, ya hablamos de temas culturales, por el placer. Y le dijeron, tú tienes que ser feliz. Y confundimos la felicidad con el placer.
Entonces, ser feliz es Qué sinónimo buen de punto. pasarla bien, en lugar de ser feliz en términos de ser responsable, y aunque sea muy duro, yo puedo ser feliz porque asumí una responsabilidad que me da un propósito. Y esa confusión entre felicidad y placer pareciera que es algo que a esa generación le está costando un poquito. Quisiera exprimir esta entrevista hasta el final. Entonces, antes de irnos, quisiera que habláramos un poco acerca de cuáles consideras tú, según tu experiencia, que son las claves del éxito, por decirlo de alguna manera, para las personas cuando ingresan al mundo laboral. ¿Cuál debería ser el goal? ¿Cuál debería ser el objetivo? ¿Cómo permanecer en un trabajo? Bueno, la disciplina es clave. El poder no solamente cumplir con horarios, que sabemos que eso se ha flexibilizado mucho después de la Sí. pandemia, sino cumplir las metas en los tiempos previstos, idealmente. El hablar, es decir, cuando hay un problema, aunque parezca un problema muy, muy tonto, en principio hablar y comunicarse es algo fundamental. No supongas que saben lo que te está pasando, nadie tiene por qué saberlo. La disposición es lo que más está buscando el empleador ahorita. Sí, la disposición a aprender, la disposición a enfrentar dificultades, la disposición, como decimos en Venezuela, a restearse con el equipo de trabajo, incluso cuando no están dadas las circunstancias que uno quisiera, se fue la luz, pero igual podemos dar una solución corriendo por las escaleras. Esa disposición es básica, incluso antes que solamente las competencias técnicas. Sí, yo vi un video que me llamó mucho la atención y tiene que ver con una grabación mientras que entrevistaban a varias personas para un trabajo y todo lo que hizo una persona que desde el inicio apagó una luz que no estaba cumpliendo ninguna función, arregló la alfombra, agarró un papel y lo botó. Todo lo que haces que tú crees que nadie lo está viendo fue lo que tuvo la incidencia para que le dieran el trabajo y tiene que ver mucho con lo que aprendió en casa. Me parece una manera bien interesante de reflejar lo importante de ese sentido de pertenencia con ese trabajo que tú vas a desarrollar y que son valores que toman en cuenta aunque tú creas que no. Es así. Siempre hay alguien observando. Así es. Gabriel, gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de estos temas de interés que tienen que ver con la realidad en Venezuela, tanto del desempleo como de las oportunidades laborales en nuestro país. Feliz día para ti, será hasta un próximo encuentro. Gracias a ustedes. Feliz día. Estábamos conversando el día de hoy con Gabriel Walt, justamente hablando sobre lo que tiene que ver con estos estudios que ellos realizan desde el Observatorio de Empleabilidad y Procesos Formativos de la UCAP.